Listo. Gracias. Hola a todos. Hoy es jueves y en el laboratorio de bioinformación nos toca el Journal Club, en el que conversamos sobre artículos de nuestro interés. Hoy va a exponer Nubia Getsemani Casillas, y nos va a platicar sobre el artículo Plataformas con tecnología blockchain para la gestión de datos genómicos. Adelante, Nubia. Hola a todos y pues como decía Laila, hoy les voy a presentar más que un artículo, es un podcast y unas noticias que yo leí, que por ahí les compartí, que habla sobre estas tecnologías blockchain, que es algo que está muy reciente y que es de mucha utilidad para la gestión de datos genómicos y para otras cosas, ¿no? Bueno, les decía, ¿no? Que estas plataformas gestionan datos. En específico, nosotros vamos a hablar de datos genómicos, pero pues se preguntarán, ¿por qué es importante la gestión de datos? Bueno, pues recientemente el intercambio abierto y responsable de los datos se ha convertido en el principio fundamental de diversas instituciones, ya sean gubernamentales, privadas o incluso educativas o de investigación. Sin embargo, estas instituciones al gestionar datos se encuentran con muchos obstáculos, como son la operabilidad de los canales, la falta de apoyo financiero, los problemas legales, que haya intercambio abierto y responsable de los datos, porque muchas veces eso no sucede. Y también, y eso es algo de lo más importante, es que la centralización del almacenamiento e intercambio de los datos se da muchísimo, ¿no? Entonces, en este mercado de datos se están viendo todos estos problemas y como les decía, la respuesta casi siempre es que se centralizan todos esos datos para que entonces no haya un montón de plataformas que estén gestionando datos y entonces solamente exista una infraestructura central en donde se estén controlando todos estos intercambios o mercado de datos. Bueno, pues aún así, con la centralización del mercado de datos, existen varios problemas. Por ejemplo, uno de los más importantes es que no existen mecanismos de gestión de acceso. Tampoco no se revisa que haya el cumplimiento de los términos de consentimiento. Es decir, aunque uno firme un término de consentimiento, en este intercambio de datos hay tanto ir y venir que no se puede estar vigilando que en cada una de estas transacciones se esté cumpliendo los términos de consentimiento. Y también otra de las más importantes es que no existe la participación activa de los actores. Con esto me refiero a que no, las personas que están dando estos datos, los que están comprando, no tienen una participación activa. A veces nosotros estamos brindando nuestros datos y muchas veces no sabemos que están siendo comprados, ¿no? Eso a ese punto se refiere. Y bueno, lo que se quiere es que, que se pueda vigilar cómo están siendo las transacciones y pues la solución menos esperada fueron las redes distribuidas. Aunque pudiera sonar a que tu información va a estar por todos lados, es que da más soluciones que problemas, ¿no? En las redes distribuidas, cada contribuyente de datos administra el acceso a sus propios datos. Es decir, tú como brindador de datos puedes saber cómo administrar tus datos o puedes dar permisos para ver quién accede y quién no a tus datos. Como es toda una red de distribución, existe la confianza porque cada transacción debe ser aprobada por cada uno de los nodos. Aquí pueden ver, por ejemplo, en la última imagen, esta es una red distribuida. Si se fijan, todos los nodos están interconectados. Si desapareciera, por ejemplo, este nodo, pues toda la red se daría cuenta que ese nodo ha desaparecido. En cambio, en la centralizada, pues también, ¿no? Si desaparece el nodo principal, pues toda la red se viene abajo, igual con la descentralizada. Sin embargo, pues aunque desaparezca, por ejemplo, aquí un nodo, la red no se va a venir abajo, aunque todos los nodos se van a dar cuenta que ese nodo es el que está faltando.
Otra de las cosas en cuanto al acceso a los datos es que las consultas son a bases de datos cifradas, es decir, no cualquiera puede acceder a estas bases de datos a menos que pues dar los permisos, ¿no? Y el objetivo de todo esto es que se haga más eficiente las transacciones. Este personaje que se llama, no sé si podría pronunciarlo bien, Philip Pakis, es un investigador de datos, es uno de los más reconocidos y él está a favor de las redes distribuidas y él ha dicho que las redes distribuidas permiten que cada base de datos sea autónoma con respecto a su propio esquema de datos, mantenga un control continuo de sus propios datos e innove continuamente a su propio ritmo. Todo esto es un preámbulo para hablarles de la tecnología blockchain, ¿ok? Entonces, no sé si ustedes hayan escuchado hablar de esta tecnología, es muy nueva, surgió con estos llamados bitcoins, en donde se cifran las transacciones para que no exista pues alteraciones o algún robo de identidad ni nada de esto, ¿no? Entonces, esa tecnología genómicos y más adelante les voy a mostrar algunas plataformas que se dedican a gestionar datos genómicos que utilizan esta tecnología. Y bueno, como les decía, la tecnología blockchain es una arquitectura de redes distribuidas o como se les conoce en inglés, peer-to-peer. Permite a todos los participantes comunicarse y compartir información con otros individuos dentro de la red y lo más importante es que no se necesita un servidor central que facilite la comunicación entre todos estos participantes o nodos, como les vamos a llamar. Y pero ustedes podrán decir, bueno, ese es un esquema rápido de cómo funciona la tecnología blockchain, ¿no? Entonces, está el mercado de datos y yo como usuario solicito una transacción. En esa transacción estoy pidiendo, vamos a hablar de datos genómicos, pues estoy pidiendo el perfil genómico de poblaciones asiáticas el año fulano de tal a fulano de tal. Yo creo esta solicitud y creo también una transacción. Se crea un bloque que representa esta transacción en la que yo estoy pidiendo esos datos y obviamente también existe una retribución porque te van a dar los datos, pero también necesitas tú retribuir por si fue producto de alguna investigación o personas que están donando sus datos, por ejemplo, ¿no? El paso número 3, el bloque se difunde a todos los nodos de la red, como ya habíamos visto en imágenes anteriores, es una red grande en donde están todos los nodos, se difunde a todos, no solamente a uno, ¿no? Los nodos validan el bloque y la transacción es ahí. Todos los nodos tienen que validar la transacción. Si hay uno que no la valida, la transacción no puede seguir. Ese bloque que representaba la transacción se añade a la cadena una vez que ha sido validada, la transacción se verifica y se ejecuta, ¿no? Entonces ya puedes tú tener los datos y dar la retribución que habías prometido, ¿no? Y bueno, ustedes se preguntarán, ¿cómo puede potenciar la tecnología blockchain al almacenamiento y la gestión de datos genómicos? Bueno, pues las plataformas con este tipo de tecnología se han impulsado como soluciones en el mercado de datos genómicos y en el campo de la salud para mejorar el acceso a los datos, el empoderamiento de los actores. Con actores me estoy refiriendo a las personas que están donando datos, a las personas que están pidiendo datos y a la mejoría en la interoperabilidad, o sea que todo funcione de una manera más eficiente. Y bueno, existen obstáculos en el mercado de los datos genómicos que se parecen mucho a los obstáculos que les estaba hablando inicialmente en el mercado de datos en general, ¿no? Primero que nada, la baja calidad de los datos, que hay islas de información, es decir, muchas veces cuando se hacen investigaciones en Francia, pues se quedan solamente en el instituto en donde se hicieron las investigaciones y tal vez en México estamos haciendo una investigación muy parecida y entonces no existe comunicación que podría enriquecer esta información. También hay manipulación, alteración de los datos. Un perfil genético es como una huella digital. Entonces son datos muy susceptibles que deben de ser muy cuidados y no pueden andar pues por ahí solamente regados, ¿no? Con eso va la filtración de datos privados, porque tú al dar tu perfil genético, pues
es, o sea, es toda tu información, ¿no? Y también existe la centralización y monopolización, que casi siempre ocurre cuando se habla de organismos gubernamentales, ¿no? Por ejemplo, el Instituto de Medicina Genómica, que está centralizando, no estoy hablando de un caso específico, pero que sus investigaciones pues las centraliza y pocas veces son conocidas por otros organismos, ¿no? Entonces, se ha estado proponiendo plataformas con tecnología blockchain para entonces gestionar todos estos datos y pueda haber una participación activa de todos y que se pueda, ¿cómo se dice? A los términos de consentimiento se pueda pues verificar que sí se están aplicando. Y bueno, ¿qué es lo que hace tan segura a la tecnología blockchain para aplicarla en plataformas de gestión de datos genómicos? Primero que nada, utiliza la tecnología de marca de tiempo, que es un proceso de intercambio que no necesita terceros. No necesita un tercero para que sea validada porque es validada por toda la red. Además, esta tecnología es trazable y verificable. Cuando se hace una transacción se puede verificar desde dónde viene y hasta dónde fue. Y esto lo convierte en un método seguro y transparente para rastrear la propiedad de los datos, o sea, de quiénes son esos datos o los activos que se están trabajando antes, durante y después del proceso. Entonces, siempre existe esta marca de tiempo. El segundo es que es resistente a la manipulación. ¿Y por qué? Porque hay algoritmos de cifrado. Porque esto permite que el registro y almacenamiento simultáneo de datos por parte de todos los participantes y garantiza que los detalles de las transacciones registradas no se puedan cambiar sin el consentimiento de toda la red de distribución. Esto ya se los había comentado anteriormente. Además, da privacidad a los usuarios con las funciones hash, que si mal no recuerdo, Víctor ya nos había expuesto un poco sobre estas funciones hash, y también hay cifrado de datos con clave privada. Entonces, aparte de que tiene funciones hash, tienes una clave privada que es como un token que no permite que nadie acceda a tus datos si tú no lo estás permitiendo. Y una de las cosas más importantes es que tienen un contrato inteligente. Ahorita les voy a hablar un poquito de qué es eso. Bueno, en un contrato tradicional existe, esta persona que está recibiendo cuidados de medicina genómica y esta persona que quiere colectar datos genómicos, ¿no? Hay una organización gubernamental que está regulando todos estos datos. La organización dice, sí te los doy, sí puedes estar aquí y ya, ¿no? Entonces, a veces ni Alicia ni Bob se enteran que está ocurriendo, pero ellos están ahí dentro. Tal vez Alicia nunca va a saber que sus datos están siendo vendidos a Bob, ¿no? Y Bob nunca va a saber que esos datos de Alicia nunca fueron retribuidos y ella nunca dio permiso para que no fueran compartidos, vendidos o todo ese tipo de cosas, ¿no? En un contrato inteligente que es la que llevan a cabo las plataformas blockchains, Alicia publica sus datos en un archivo que es el que se llama BCF. Entonces lo añade al bloque. Hay muchas personas que van a estar interesadas en los activos que esta Alicia está publicando y van a dar una oferta. Entonces, esto es como en el gobierno cuando hacen una licitación. Entonces se ve quién es el mejor postor que va a poseer esos datos, va a tener la propiedad de esos datos y Alicia va a ser retribuida. Se hace un contrato y ese contrato se añade a la red, como les había explicado anteriormente, que se añadían los bloques que representan una transacción. Este es el contrato inteligente. Ok, ahora, hay varios ejemplos de plataformas basadas en blockchain para la gestión de datos genómicos. Está EncryptGen y bueno, ahí puedes buscar, almacenar y comprar y vender datos genómicos, y ahí era lo que les decía, los usuarios tienen independencia y ellos pueden decidir a quiénes otorgan sus permisos y a quiénes no. Además, si sus datos pueden ser buscados y comprados por los investigadores y eso los hace, los empodera con sus datos genómicos. Está también LunaCoin, Nebula Genomics, Cenome, y la noticia que yo leí es de Genobank.io, que es una empresa, es
las personas que la fundaron son mexicanas, pero la empresa está en Silicon Valley, pero es una propuesta muy interesante porque en esta plataforma se permite a los usuarios tener control de su información genómica sin pasar por un proveedor de atención médica, y además pueden otorgar permisos para controlar quién, cómo y cuándo se accede a su información, igual que los demás. Y además, este es como un plus que ellos ofrecen, un kit de prueba de DNA anónimo mediante saliva en las que tú puedes participar. Y ellos, o sea, su estandarte es que debe existir democratización en los datos genómicos, ¿no? Entonces, cualquier persona puede comprar el kit, dar su muestra de saliva y entonces les hacen un perfil genético. Ellos están ahorita aliados con se me fue el nombre del grupo, pero ellos también te ofrecen con este perfil genético, también te ofrecen como un mapa genético en el que te dicen más o menos cuál es tu ascendencia, hablando de poblaciones indígenas. Entonces a mí me parece muy interesante eso. Y bueno, tú puedes dar tu muestra y puedes decir, ¿saben qué? Yo quiero que esto siempre sea privado y no quiero que esto se comparta, no quiero venderlos ni que sean buscados, ¿no? Entonces también te ofrecen esa privacidad. Y bueno, esto ya es como conclusión. Las plataformas basadas en blockchain, en conclusión, proveen soluciones técnicas al intercambio, administración y control de acceso a los datos. Y además, estas tecnologías han sido propuestas para proteger la propiedad intelectual y garantizar la seguridad y privacidad en ámbitos como el arte y la educación. Hay casos en los que se utilizan las tecnologías blockchain para dar permisos para tener ¿cómo se dice? No la propiedad intelectual, sino el derecho de poseer una obra de arte, pero no en el término de que tú la puedas vender, sino estarla viendo. Entonces también se dan esos casos en los que se está protegiendo el arte, y la educación se menciona porque últimamente, pues con esto de la pandemia hemos estado utilizando muchas plataformas en internet, en la web, que son susceptibles de ser atacadas o de robar los datos. Entonces también se está proponiendo que se utilicen tecnologías blockchain para proteger la educación, los datos personales y todo este tipo en instituciones educativas. Y bueno, eso sería todo. Estas son las referencias en las que me basé. Hay muchos artículos acerca de blockchain y ciencias genómicas que son no se los compartí porque la verdad es que son muy, muy, muy técnicos, y pues no era el objetivo que se pusieran a ser expertos en blockchain, sino que también tuvieran una noción de que existen este tipo de tecnologías para administrar y gestionar datos y de este tipo, ¿no? Que estamos trabajando de biodatos. Y pues sería todo. No sé si tengan algún comentario, pregunta, duda. Yo, está súper interesante todo lo que hablaste. Sí, no te seguí al 100% porque hay cositas que no entiendo al 100%. Me doy una idea, pero no es como que sea Ajá. experto en el tema. Y pero está súper interesante esa parte de los datos genómicos. Me interesa mucho. Además de que, bueno, como duda, eh, ¿a qué se refiere específicamente con perfil genómico? Son, son, Pues un perfil genético es como, sí, como decirte, tienes el gen X4 que esto va más enfocado a las enfermedades, que te hace susceptible a padecer diabetes o, o que tus hijos padezcan albinismo, ¿no? O que tus hijos padezcan tal cosa. Casi ah, siempre está enfocado a enfermedades. Entonces lo que te da un perfil genético es como pues estudiar tu genoma y con base en lo que ya se ha secuenciado antes, te pueden decir es que tú tienes
este gen que está asociado a esta enfermedad. Entonces, si te das cuenta, es bien interesante porque imagínate que tú pudieras llegar con tu perfil genómico, tu perfil genético al doctor y decirle, ¿sabe qué, doctor? Es que este es el perfil genético y que ahí pueda ver que puedes padecer X y Y enfermedad y te pueda dar un tratamiento adecuado Ah, o una prevención. sí, precisamente tenía la duda si se refería a eso, porque igual hace tiempo leí que estaban desarrollando como algo para el SIDA y estaban basándose en eso, la investigación, y era como, bueno, o sea, como que hacían medicamentos especiales para cada tipo de persona estudiando su perfil. Su perfil, sí, Entonces, la medicina genómica, como se le conoce. ajá, entonces Exactamente. esa parte está muy interesante. Sí, bastante. Bueno, pues muchas felicidades y muchas gracias. Gracias, Brian. ¿Alguien más? Sí, yo, Nubia. Hola. Oye, ¿y qué pasa, por ejemplo, con las empresas que no utilizan esto de blockchain? O sea, sí es neta que se roban información, o sea, que pueden vender la información a otras empresas, por ejemplo. Sí, y lo hacen. De hecho, lo hacen como justo es una plataforma centralizada. Entonces, al tú dar los permisos, casi siempre cuando accedes a servicios de salud que ya son más especializados, te hacen firmar un consentimiento. Y casi siempre son letras chiquitas que son un chorro de páginas que la verdad es que nunca vamos a leer. O sea, tú le das, sí, sí. O no hablemos solamente de medicina. No hablemos, por ejemplo, cuando haces un contrato en Telcel o en alguna compañía telefónica, la que sea, tú firmas y dices, sí, 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 ya denme mi teléfono y mi línea y ya. Y luego al rato te están marcando de Movistar, ¿no? Te están marcando de AT&T y de un montón de lugares o de bancos, y tú dices, bueno, ¿y a qué hora yo les di mi información, no? Y te enojas y les cuelgas. Pues es que esta empresa en las letras chiquitas decía que toda esta información iba a ser compartida para el mercado competitivo y no sé qué tantas cosas. Pero pues al final de cuentas es que dicen la información es poder. Y ahorita lo que se habla es que existe la cuarta revolución industrial en donde se está hablando de los datos. Ya no es que vas a generar una máquina de vapor, ahora es qué haces con los datos. Y entonces sí, sí, sí los venden y yo creo que todos tenemos ejemplos de ello, de que no, pues es que a mí me llaman de tal y tal lugar, porque las bases de datos las venden y cuestan muchísimo dinero y la gente puede sacar muchísimo provecho de ello. Ahora, si hablamos de datos genómicos, pues peor, ¿no? Lo bueno sería que se utilizaran en investigación. Dirías, bueno, sí, pero si están siendo utilizadas para cosas malas, pues ahí sí uno se preocupa bastante. Sí, oye, qué difícil, qué complicada la situación, y más porque son datos sensibles, ¿no? Al final, Así imagínate es. que si tus datos personales son sensibles, ahora imagínate tus datos genómicos, ¿no? O sea, que donde, por ejemplo, si, digo, son un poco más específicos lo que hablabas, ¿no? Con Ali, que Ujú. sobre enfermedades, whatever, ¿no? Que puede ser cualquier cosa, pero, o sea, aquí no hay, por ejemplo, alguna lista donde se pueda determinar qué empresas hacen eso en específico de datos genómicos. Pues no, eso es lo peor de todo, que no se puede saber, porque este mercado de datos es inmenso. O sea, uno no puede rastrear justo porque no existen estas marcas de tiempo que, como que les mencionaba, que sí tiene la tecnología blockchain. No puedes tú rastrear hacia dónde están yendo tus datos o de dónde vinieron estos datos que tú estás obteniendo. Ponle que tú quieras comprar datos, no lo sabes. Entonces, sí, no se puede rastrear. Y esa es la gran preocupación, es por eso que se está planteando o se está proponiendo que todas estas organismos, ya sean gubernamentales de investigación, educación, lo que sea, si están trabajando con datos que son susceptibles, deben de utilizar tecnologías blockchain porque son más seguras. Sí, definitivamente. Pues bastante bueno, Nubia. Digo, información que a veces desconocemos y en bueno, en este tipo de investigación científica que son genómicas, pues está cañón, ¿no? Pues ojalá se Uh-huh. haga algo, ¿no? Digo, al final, pues es la, ¿qué? Cuarta revolución.
yo creo que ahí debe de haber un ajuste, ¿no? En general en todos los gobiernos, porque empieza desde ahí, y pues ojalá. Pero pues muchas felicidades, Nubia. Muy bien. Gracias, Delia. Yo tengo otra pregunta. Sí, No me queda muy claro cómo es que se podrían utilizar bueno, esos datos para malicia. pues, pues podría ser, por ejemplo, mm, tal vez no que te quieran hacer daño, pero que una empresa que se dedica a vender fármacos se entere que tú tienes esta enfermedad y te empiece a contactar para que pruebes sus fármacos. Ponle que están en prueba, ¿no? Ah, ok. Ahí podría ser como algo, pues dirías, bueno, pues qué tiene, ¿no? Pero, pues, ¿quién te dijo que yo tengo esa enfermedad, ¿no? A veces hay personas que tienen, por ejemplo, hablemos de las enfermedades psiquiátricas. Hay personas que no quieren que sepan que son esquizofrénicos o que tienen tal cosa, ¿no? O que padeces depresión y de repente alguien lo sabe y tal vez tú no se lo querías contar a nadie, ¿no? Porque pues, tiene sus razones. Entonces es algo, son datos susceptibles, ¿no? Que de repente sepan tu nombre y todo tu perfil genético y ya te estén ofreciendo un seguro de tal cosa. Entonces ahí casi siempre son, no es que te quieran hacer daño así maliciosamente, pero siempre se busca un beneficio económico, ¿no? Y no para ti, sino para la persona, las personas o la empresa que esté lucrando con ello. Ah, ya entendí. O sea, son fines del capitalismo. Ujú. Ah, Al final de excelente, cuentas, excelente. Vale, pues muchas gracias. ¿no? ¿De qué, Brian? ¿Alguien más? Yo tengo una pregunta. ¿Se sabe de países que utilicen más la tecnología blockchain que otros? Y, y es posible que adopten con el tiempo esta tecnología en general en el mundo. Pues sí, donde se creó la tecnología blockchain fue en Estados Unidos, si mal no recuerdo. Les platicaba que se creó con esto de mundo del Bitcoin para evitar que hayan transacciones, porque no sé si recuerdan que al principio del Bitcoin hubo muchas personas que estafaron y se enriquecieron así muchísimo, y fue porque podían hacer transacciones fantasmas y de repente decir, ay, gané no sé cuántos millones, y no era cierto, ¿no? Entonces se creó esta tecnología. Uno es Estados Unidos y sorprendentemente China. China es uno de los países que más está optando por tener plataformas blockchain en datos genómicos. Incluso están dos artículos. ¿Dónde están? Se los voy a enseñar. Esta es que es aplicación de plataformas blockchain para el manejo y seguridad de los datos genómicos, de datos genómicos personales. Y está otro que no lo puse, pero China también está llevando, está apostando mucho por las tecnologías blockchain para sus datos genómicos. Y tienen muchos estudios de caso. O sea, si tú te metes así, pones en Google académico, pones blockchain, genomic data, y te aparecen un montón de artículos de personas que son de China, que son estudios de caso. De hecho, este es uno, ¿no? Un estudio de caso de esta es una plataforma que está manejando datos genómicos. Entonces, si tú te metes a esta, vas a encontrar que es una plataforma de ese estilo. Y podría ser peligroso que hubiera información relativa al genoma por poblaciones. Pues eso existe y yo antes de estar en el laboratorio de información estuve trabajando en el laboratorio de antropología molecular, y casi todos los estudios que se hacen en antropología molecular son a nivel de población. Entonces, tal vez a nivel de población, pues cuando hablas, por ejemplo, de los nahuas del centro de México, pues no los puedes señalar, no puedes decir son ellos,
¿no? Sino que te imaginas el centro de México y dices, no, pues siquiera abarca Ciudad de México, Estado de México, Morelos y un montón, o si yo te hablo de los otomís de la Sierra Norte de Puebla, tal vez sí está más localizado, pero pues la Sierra Norte de Puebla es grandísima, ¿no? Y entonces casi a nivel poblacional no es tan peligroso, podría decirse, porque en sí no hay datos personales, como que tú des una prueba de saliva y de repente te saquen tu perfil genético y salga tu nombre, ¿no? Que salga, por ejemplo, el mío, Nubia Getsemani Casillas López, vive en tal lugar, Ciudad de México, tiene tantos años, tiene hijos, no tiene, entonces eso sí ya es más susceptible a que solamente te identifiquen como, por ejemplo, si tú eres parte de la comunidad náhuatl y de repente das tu consentimiento a ser parte de un estudio poblacional, pues no vas a aparecer ni siquiera como Fernando, no vas a aparecer como muestra 001 o 4 guión, no sé, ¿no? Te digo porque yo llegué a hacer muestreos en esas poblaciones y no puedes anotar los nombres. De hecho, éticamente se les da a firmar un consentimiento, entonces ellos, las personas, si no consienten, pues no te lo firman y no les puedes tomar muestra de nada, ¿no? Y si te lo dan, no puedes ponerles su nombre, solamente les haces preguntas como de si sus abuelos forman parte del grupo o si ellos se autoidentifican como parte del grupo y si hablan la lengua que habla el grupo. Y si contestan o sea, y son unas preguntas excluyentes. Si contestan a 2 o las 3, los puedes incluir, pero si contesta que las 3 no, entonces tampoco los puedes incluir. Entonces, sí es como un poco, los estudios a nivel de genética poblacional son como, en ese sentido, son más laxos, no es tan individual. No sé si respondí tu pregunta. Bueno, es que con esto de la guerra en Ucrania he escuchado que dicen de laboratorios que hacían estudios de, bueno, no solo la guerra, sino los virus, que hacían estudios centrándose en determinadas poblaciones. Ah, como tipo racial, ¿a eso te referías? Sí, racial. Pues no, la verdad no tengo idea, no había escuchado eso y pues podría investigar, la verdad no sé, o sea, si esto se utilice con fines raciales, que bueno, yo digo que ya depende de cada persona, ¿no? Que esté utilizando, que tenga estos datos y de repente decida dividir a todos racialmente, pues ya es como, pues ya prejuicios personales, ¿no? Pero la verdad no sé si exista esto en las tecnologías, en las plataformas con tecnología blockchain. No sé. Pues, muchas gracias. A ti, Fernanda. ¿Alguien más? Pues yo creo que con esto terminamos y pues muchas gracias por haber asistido y su interés a todos. Gracias a ti, Nuria. Nos vemos más tarde o mañana. Nos leemos más bien. Nos vemos. Cuídense. Gracias, igual. Bye.